hasta aquí ao fondo e tiraban ya hostia, porque era ya este ano, e van a pasar este verano, non entraba ao fondo, veía terra. Aí, debe ser que está aí todo Dios, aí está Sí. van e está aí todo. Está todo Dios, aí porque había terra. Cando pasaba a volcar aí o tempo sempre. Pero porque este frenou e a frenada con descrujouse de atrás e pasou por dentro. Pero antes de entrar ao puente. Sí, antes de entrar el cachiño, este cachiño. Este é xa base. No, este cachiño. Cachiño esta, semicurva esa. Y yo estoy preparando aquí. Aí directo. Sí, claro. Xa está a funcionar. Que eres el presentador de Roberto Vilar. ¿No? Aproveita, ¿eh? Joder, estas ocasiones se dan todos los días. El gusto de máis ser camarero. Y ya. Yo voy a tener que moverme un poco más para atrás para que yo voy. Mira cuántos inscritos hay. A ver, cuidado ahí. Aquí, ¿para dónde vas a girar? Para lá, ¿no? Hola. O sea, sí. Buenas tardes, Juan Carlos. Pues aquí estamos, todo listo para comenzar. Dame un segundo que ya estoy aquí contigo, que voy a preparar el enlace. Esto no lo puedo mirar de otra manera. Ah, lista. Ah, ahora, vale. Sí. Pero aquí salen... Ah, no. Listo. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Dios, qué nombre. Trimaker. Buenas tardes, Carlos. Salen del túnel. Os explico ahora. Los coches salen por aquí. Vienen todo por aquí, suben, bajan aquí a mano izquierda y los cogemos aquí ya, me salen aquí otra vez. Vamos a ver si ponemos esto derecho, ahí está. Ese es el recorrido. Buenas tardes, Francisco. Un saludo para las islas. Buenas tardes, Javi. Vale, Miguel, a ver si me acuerda. Dentro de un poco ya no me acordará. Pero ahora sí. Y nada, ya pasó el coche cero. Vamos a ver, a menos 20 debería de salir ya el primero.
El 94 estou. 94, Adrián, Elisa, Loren. 94. Pues ya estamos aquí. Buenas tardes, Tino. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, David. Ahí estuve yo el año pasado, en la parte de atrás, en la zona de tierra. Se pegara ahí una leche, un 106 en la bajada. Sí, se salió primero. Los tramos ten este, ¿cuántos kilómetros ten este tramo? Poco. Sí, es el primero de hoy. Hoy solo hay este tramo. Ya se escucha a Víctor por ahí. Y nada, tenemos un tiempo espléndido aquí al lado de San Xenxo. Calorcito, a ver si lo vemos ahí a lo lejos. Debería de pasar por ahí, a ver si lo vemos. Ahí lo tenemos. Que va a la rotonda. Ahí hacen la rotonda entera. Y de lado, por lo que veo. Y nada, ya bajan para aquí. En breve ya lo tenemos aquí. Parece que saltó el toro. Tenemos a Meira en la parte de arriba de la rotonda. Sí, no saltarán allí, ¿eh? Shua. Es el primer tramo y aquí igual hay más que perder que ganar. Pero a mí me da que allí saltan, ¿eh?
tiempo. Y la línea va fuerte, bueno, va fuerte. Espectacular por lo menos. Sí. Bueno, pues tenemos las secciones grabadas. No está mal. Ah, sí, puede ser, no sé. Sí. Vamos a ver quién marca el mejor tiempo. Serra el primero. ¿Tiempo marcó? 2:39 Serra y 2:41 Meira. Dos. Y Vilariño 2:41. Víctor. ¿Qué? 2:39. 2:39 Serra. Sí, el tramo es corto, el tramo. No te sabría decir justo la distancia. No te sabría decir la distancia, pero a ver si me da tiempo. A verla. No sé si la marca aquí. Cuatro con 2. 4 kilómetros con 200 metros me marca aquí que tiene el tramo. Uf, como lo lanzó arriba. Qué distancia hay entre estos coches. Ahora te contesto si las Javi. No, los N5 yo creo que solo los vende Roberto Méndez.
loco. Eso nos prepara Roberto Mendo. Quien los prepara es RMC, los N5. O Vidal creo que preparó alguno también, pero la mayoría son de RMC. Hoy nos falta aquí que debuta aquí con un Chicuchento. No lo tenemos, normalmente suele estar ahí y nos dicen los tiempos, pero hoy lo vamos a echar en falta. ¿Cuándo fue el Santiso? Al salir del túnel. Estaba diciéndole a Santiso que yo para mí que saltaba allí. Casi no me da tiempo ni a leer los mensajes hoy.
puesto el enlace en algún grupo que te puedo enviar el domingo. Ahí en Barracuda. O sea, pero hoy no me estoy. Mira, vas a salir ao túnel. Fai un pouco de tanto. Dios, desde aquí parece que saltan, ah, hostia. Estuve vendo desde ali, non parece. Vale, vale. No, entón é a sensación de aquí. Isto aquí é mochila. Que saquei un día. Entón é a sensación de aquí, de miralos. Vai, manea un pouco, pero non. Pasa que creo que con el World Rally Car no puedes correr en el campeonato de España. Bueno, todo esto, ¿qué tal se está viendo hoy? Tengo buena cobertura. Y hay un BMW enroscado en la rotonda. Vamos a dejar atrás. ¿Dónde está Josito? Me paro. Sí, claro. Ven una foto que llevo. Los circuitos que corrían a copa. No, que cambiaron la pintada.
casi un Mitsubishi, ¿eh? Aparte que vayan máis seguidos. Sí. Casi me mata. O ataque, Pablo Blanco, si no me equivoco. O ataque, sí. Sempre a meira e direita. Que me pierda. Pisco, si no me equivoco. Sí? ¿Quién le vamos a? No sé. Nuria González.
va a fuego. Pisco va a fuego, la verdad es que el coche presta para eso. 307 fixo. Senra, ¿cómo está la clasificación? Senra, Meira y Alexis, ¿no? Tenemos a Alexis en tercera posición. 2.41 Meira y Alexis 2.45. Y Nariño, Jorge Pérez y la padre y Junín. Saludos Dani, felicidades hombre. Y a Fanny también, ¿eh? Nuestro Copi, que fue papi, y está ahí aún, de reciente, y aún está en el hospital. No te sabría decir si era Souto. Sí, me comentan por aquí si era Souto. Que me parece raro que fixera mellor tempo o circuito. Se fue más fino.
Ya te digo, Cristian, un nuevo seguidor ahí, a tope. Casi lo chimpo. Caray. Venga, que necesito operario, Dani. Cuidado con las dos curvas que se las traen, ¿eh? ¿Para qué quieres el dedo, Carlos? ¿No se lo pusimos al que levantó la patita? Sí. Dani e Fanny que lle poñan o vídeo, o directo. Pues de aquí abajo se las trae, ¿eh? Vamos a tener que cambiar a la pesca, a ver si... Bueno. E lle poñan o directo co ruido que cando estaba na barriga, co ruido dos coches, movíanse, eh? Vamos a estar en 73. Hostia, pues se me pasó el tío. Luego que luego no lo meto en el resumen. Pues luego tendré que andar a buscarlo. Es que tengo la tablet, cuando estoy enfocando, hacia donde estoy enfocando ahora tengo la tablet casi a mi espalda. Entonces no, es que casi no me da para leer los comentarios. Voy a los pocos.
De nada, a ver si te veo por la estrada este año. ¿Sales a correr o qué? ¿Qué tienes programado? Venga, que ya aprovecho aquí a hacerte una mini entrevista. Si tú vas escribiendo, yo te voy preguntando. ¿Qué tienes planeado para este año? ¿Tienes algo programado para la estrada? ¿No tienes nada? Número. WhatsApp, creo que. Gracias a Santiago, que no lo marqué, estaba tan entretenido aquí. Ya te digo, va uno, va otro, va uno, va otro. Tú lo dices JM que va a ganar la estrada, ¿tú qué vas a salir entonces? Participar. Yo sabes que no corro, esperamos novedades antes de la estrada, pero no se puede adelantar nada. Entonces, ¿me vas a vender la exclusiva? O sea, ¿me vas a vender? No, que yo no tengo dinero para pagar. ¿Me vas a dar la exclusiva o qué? Venga, que si todo va bien, igual ya me subo el viernes este año para la estrada. Igual podemos hacer algo por ahí, por la estrada, desde la carrera. Pues ganando aquí en el rally va ganando Víctor Senra, segundo Alberto Meira, y me da que se paró el coche por ahí. Y tercero Alexis Vieites. Me da que se quedó ahí. Sí, pero este está aquí en esta parte. Medio corazón, ¿no? Se actualizó. Sí. Mira que hay un coche parado ahí. Noelia Carracedo dice, Luis, ¿vas a hacer algo este año? Avisa, ¿eh? Y Dani dice, apuntadora, non se traballa hoxe? No, Dani, a jefa me deu o día por ser tía postiza. Tranquilos que si voy a hacer algo haré una presentación y los fotógrafos estáis todos invitados. Os haré llegar la invitación que asistáis a la presentación. Si es que hago algo, pero no lo sé. A ver, déjame ver aquí una cosa. Está parado esto. A ver, dale. A ver si me salen a mí aquí. No me sale. Y no sé por qué. ¿Os sale algún corazoncito o algo en la pantalla? Si tenéis ahí en los emoticonos ahora viéndolo por el móvil, se pueden dar corazones y cosas, pero no sale nada. Yo en la pantalla no veo nada. Cuidado que no sales. Vemos que... ¿Se salió o qué? ¿Se salió? Está parado en esta parte. Dos. Pues a mí me sale, mira, espera que, mira. Nosotros creo que sí, que podemos ver los demás. Es que a mí en la pantalla
A mí en la pantalla de la tablet no me sale, por eso os preguntaba. Luego hay súper y emoticonos, pero claro, esos ya son de pago. Qué putada. Tenemos la carrera parada. Con lo bien que íbamos. ¿Quieres agua? Sí. Viene el coche de seguridad, creo. Solo 29. Vamos a ver si sabemos qué pasó. Volcó uno, joder. Pues se quedó uno dorsal 37, creo. De Sarga Velleira, de Trae mucho. Mira, a ver allí. Demasiado vicio, tío. Tenía que estar en casa dándole el barniz al coche, pero bueno, como veo que no vais a correr este año, me doy de plazo para el año viene. No me jodas que volcó en un sitio do ano pasado ou outro. Pero está aí, o que é aí. Non se mira, está, o sea, a rotonda pasou unha. Non se chegou e xa parou. A rotonda pasou unha, está de estar aí do... Nós vimos o polvo, de repente xa nos coitamos nada, xa nos botou fora, xa nos botou. Joder, aí voltaron, está bien. Listo. Tuvo que ser o 37. Non, foi o 38. Ah, vale, por aí porque o 37 tampouco. Que non foi o 39. O 37 tampouco chegou a mesa. Nós estábamos primero. Eso, pues, o 37 non chegou. Bueno, sería un amigo de Eduardo de centro, pero non sei que coche ten, hostia. Foto, chamando a foto. É o de Viari. É o de Viari. Coche que é aqui é o de Viari. Ai, non, foi o 200... O 208. O outro 6. O naranja. Sí, o
Pues si no me equivoco, es que dependiendo quién me hable, es lo que pasa. Vamos, mirad, Pues no sé, yo creo que este año, a ver cómo se pone después de las vacaciones todo. Dime. El mismo que el año pasado. Troy, no nos abandones. Sí. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Paisana. É que eu mirei no pasar norte, logo ali mirei que non me se falta, dixo, bueno. Nese bote descolocar a súa outra e descolocar e para dentro tamén. Estaba apoyado. ¿Qué? ¿Viste allí o qué? ¿Mucho? Hay un montón. Va a haber un montón de vídeos que lo grabó un montón de gente. Es que ahí había mucha gente. Nosotros estuvimos allí el año pasado, que fue Pero donde ahora- volcara el... Ahora sí. Ahora este fue antes. Justo en el bote ya fue de frente. Pero pegó así de frente, dio la vuelta en el aire. Dios. Sí, decían que había bastante gente ahí. Sí, sí. Parece que rompeu unha rota. Lo que pasa, entró pasadísimo. Y en el bote fue de frente. O año pasado colocara uno aí tamén. Este fue un poco más atrás. Fue justo donde el bote que hay ya salió de frente. Lo que pasa es que con los rápidos que son, no sé cuánto tardarán en quitarlo. Hay dos coches parados detrás. Joven que íbamos. No, El año pasado la gente que veía era buena, pero que fue ponerlo derecho ya apartarlo. pero ahora quedó más arriba. Y ahora estaban arrastrando y no lo daban arrastrado, venía la grúa. Entonces va para rato. Sí. Va para rato. Pero bueno, esto no va aún. Ah, bueno, los otros ya pudieron pasar, ya lo debían pasar. Sí, pero vienen parados. Sí, esos Claro, son los es que que ya. estaban parados Sí, los detrás. que estaban detrás. Hasta luego. Ah, estos vienen neutralizados. Y luego atrás el resto. Estoy falta de todo, Pablo. Juan Pablo. Juan Palo. Juan Pablo. No. No, Ángel, lo que pasa es que a estos dos los cogió el coche allí. Los tuvieron que parar porque al parecer estaba el coche volcado. Y nada, ahora ya no darán. Creo que van a meter grúa en tramo para sacar coche seguro. Y reanudamos. Buenas, Paula. Está Paula. Creo que ya en directo.
total. ¿De dónde eres, Paula? Digo porque como veo por ahí me venía bien un corte de pelo. Y si me cuadra cerca, pues oye. Tengo que ver de ahorrar unos eurillos por ahí, hombre. Tira estos comentarios. Y aquí. Y aquí. Esto no sé a qué se refiere. Si fue candeu de falei. No, ya quedaremos, Troy. Ya quedaremos un día para hacer una... que quiero ver ese aparato nuevo. Para hacer un reportaje del aparato nuevo. Paula, te queda un poco de desmanijón. Hostia, Paula, me queda ese desmano. No, lo siguiente, Gijón. Pero nada, ¿Dónde habría Mónica? haz un poco de spam por ahí. Oviedo. Haz un poco de spam por ahí, joder, por el canal. A ver si tienes algún chico, alguna chica por ahí de Gijón que aproveche, joder. Tenemos una peluquera aquí entre nosotros. Pues supongo que será una peluquera, ¿no? Sí, peluquería unisex. Hay peluquera y esteticista, están como quieren. Pues sí, chicos, así es la cosa. No sé cómo irán las copas. También no se corrió ninguna entera aún. Noelia dice que tiñe locos. Azul es el único color que le queda. Tiene que ser rojo de barracuda. No, ese tiene que ser rojo. Yo, mi color preferido el rojo. Ya suena. ¿Qué dice? Era variego, ¿no? Rojo más adelante, cuando acabe el azul, que Jesús quiera después rojo 309. Hombre, que es 309. Ya deberías de haberlo pintado ya de rojo ahora, no antes. La chica que se nos va a la estrada. Ah, vale, sí. Esto hay que ponerle fotos para que la gente se reconozca. Y ahora con lo bien que íbamos, que terminábamos bien y así, igual nos coge la noche. Pues ya sabes, que ponerle rojo pasión. Dice, quiso ponerlo como yo. Lo tengo azul, como el bueno todo. De andar a ver las redes sociales, el teléfono
la de Plaza Fulmino. ¿Cuántos estamos por ahí? ¿Cuántos estamos por ahí? Déjame bajar. 76 personas. Bueno, no está mal. No está mal. Mira, viene a la playa. Viene a la playa. Mira, no le saca camiseta ahí. Ahora que lo está avanzando se vino abajo. Aquí tenemos el coche accidentado. Y va un poco. Cuando te voy a grabar vais a esa camiseta, ¿no? Viñas aí con peito aberto por directo. Cando lle meto o zoom. Está un poco machucado. ¿Cómo le va a rodar? Claro, es que este año te viniste arriba, o sea que te sacaste. Un poco que le toques al trípode ya te salta ahí toda la cosa. A ver si me llega ya la nueva adquisición. Luego llegará el lunes. Aquí tenemos en pantalla el coche, un golpazo. Está fuera de pedamos ahí, ¿no? También te digo, Santiago, sí, llevarlo ya para... Bueno, no creo que lo vayan a arreglar para mañana. Se cortó y no oí nada. ¿Mm? Dice Noelia que se cortó y no oí nada. No comentamos nada. Creo que no comenté nada mientras se cortó. Que te decía que sacaste licencia y ahora, claro, ahora ya eres... No, porque yo le dije Oficial. que el pelo rojo que debía tener más mantenimiento que el coche. Y dice que sí, que tenía más mantenimiento que el coche a correr casi. Traspeco. Bueno, peritarme ahí el coche en un momento, venga. ¿Cómo lo veis? ¿Podrá salir mañana? ¿No podrá? Bueno, mirando cómo estaba o ano pasado y querían arreglarlo. No sé, ahí el techo parece que está un poco también abollado. Mira, Tiene la rueda de atrás, no sé si es puente. sin cristal, la rueda. Pero bueno, si lo tiraron para ahí y no lo sacaron, será porque ellos a lo mejor tampoco... Es que no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora ya. Yo mira cuánto espectador de repente. Claro, no sé si vendrá la tormenta. Y aún nos quedan 90 coches. Son 28 creo.
Ya estamos en carrera otra vez. ...128... Tenemos a Quique con el número 102. A ver. Que nos sorprende hoy. A ver cómo va ese debut. Correcto. Esa sí es la mía. A ver que hacemos un poco de publicidad. Mira. Se vende. Tenemos la Mercedes de la mía, la Ford de Genaro, el Clio, la casa Clio de JM, y tenéis el Clio donde JM pasa muchas de sus noches. Qué descolorida. Vale, viene el coche de seguridad, supongo que será para ver que esté todo en orden. Y arrancarán. Hombre, las barras no creo que doblaran, porque la ventanilla de atrás, la ventanilla del piloto está bien. Lo único sería el cristal de atrás y luego el puente, porque la rueda de atrás la tiene doblada. No sé si es el puente, el buje que hay que cambiar o lo que es. Tocará trabajar toda la noche. ¿Cuál es el Megane Scenic? Hostia, me dejaste bloqueado, Noel. Pasando los coches de seguridad, viendo este todo en orden. Y arrancaremos. 81 personas, ¿ves? Hay como no hay como poner un coche accidentado en pantalla.
Pues ahora mismo está parado José Manuel está parado debido a que se salió ella el 206 y tuvieron que ir por la grúa a sacarlo y reanudarán ahora. Correcto, Ángel. El micra de... ¿Cómo se llamaba? De Piay creo que era. Pero sí que fuera un golpazo, ¿eh? Eso fuera un golpazo, ¿eh? Si veis mi vídeo resumen de la subida, está el golpazo en el vídeo resumen. Cuidado, que eso para hacerse daño. No recuerdo el año ahora, pero si buscáis el vídeo en YouTube, subida Ponte Caldelas, Barracuda Racing 360, aparte creo que sale en portada, porque tiene que ser así. Eso fue un golpazo muy fuerte. ¿Qué le traes? En marzo. Estamos las dos cámaras emitiendo lo mismo. Ahora te están señalando España. Pero está... Hostia, de ese no me acuerdo, Santiago. Puesto otra vez. Tenemos ya el coche en pista y vamos a reanudar. 106 amarillo, tío, pero de ese no me doy cuenta yo, ¿eh? Mira que yo en la subida a Estrada casi todas las ediciones, ¿eh? Igual me perdí alguna por ahí, pero... Será en 2019. Cuéntanos. Que no fuéramos, creo. Salud. Gracias. Eso sí, Santiago, la Estrada es una subida bastante rápida. Con la intermedia, cuidado, ¿eh?
pasaron las cosas 2019. Yo, que en el 2019 yo me perdí varias. En 2019 me perdí varias subidas, varios rallies. Fue un año que tuve que atender a otras obligaciones. Suena este coche. Me da que se comió un bordillo o algo por ahí, lleva la rueda echada para atrás. Se va a ir parado. Ya te digo, Santiago. Y este lleva la rueda echada para atrás. La veremos ahora. Vais a fijaros en la derecha, delantera. Mira, mira. Mira cómo la trae. No gira nada. Aparte de no girar, va desgastando la rueda. Está parado. Está parado, pero no está fuera. Está parado, creo que non estorba, pero... Leva unha roda botada para atrás. Continuemos. Cuánto tiempo sin escuchar los sonidos de los euros. Y aquí tenemos unos cuantos hoy. Arrancó. Sí, sí. No sé si es vivido.
hacer un pequeño seguimiento a la copa. Crítico. Foto, ¿no? No, pero ya sabes. Es una operaria que se me mete delante de cámara. Saludos, Canarias. Gánalo. A ver si alguna compañía quiere colaborar conmigo y me vuelos baratos para ganar. Ryanair, Vueling, Creo que no. Iberia. Nereida, ¿eres tú la de perfil K? Está la patita. Entonces, ¿quién eres por ahí, Canarias? Identifícate. ¿Me conoces? No me conoces. Cada vez soy más conocido ya en Canarias. Y cada vez me gustan más esas tierras. Tengo que tratar de ir más veces allá. Venga, así, rapidito, que no nos dé tiempo casi ni a respirar. Tener cuidado.
JJ. La verdad que cuidado, tiene un avión espectacular. Yo ya el año pasado me gustaba, pero es que este año flipé. Orlando, Tomate Orlando. Capullo. A ver si... Lo creo el año pasado. Campo del Tenemos mucha gente de Canarias hoy aquí detrás de la pantalla. Ya sabéis, sin sintética, Nereida Martel. Tanto en Teror como en Las Palmas tenéis un centro a vuestra disposición. Así que ya sois Canarias y necesitáis acudir a un centro de estética, pues no visitar a Nereida Martel. Es que nada, tengo que hacerle publicidad, es quien paga los directos. Tengo que negociar con ella el rally de Teror. A ver si sacamos para los pasajes. Mira cómo trabaja José Santiso ahí, trabajando duramente. Ahí lo tenemos trabajando. Ey, 3, 2, 1, dispara ya. Buenas tardes, Manuel. Pues sí, hay que hacer directos ahí desde Canarias. Tendré que viajar a la isla otra vez. Canarias a mis seguidores. Que muchos de ellos seguramente que no conozcan la isla, entonces de ahí. Pues el rally va bien, hubo un pequeño parón ahí, pero nada, ya recanchamos. Y bien, aquí sin descanso.
cámara para un lado, cámara para el otro. No, el otro. Cada vez que voy allá ya lo dejo reservado para posibles visitas. Coche y eso todo ya lo tengo, eso está. Solo me faltan los pasajes. Y ropa también. Sí, el tiempo guay. ¿Y a dónde te marcharás? Negociando viaje a Canarias. Mira, José Santiso ahí disparando. Sí, cómo se trabaja. No. Caliente el número 9, ¿eh? Es un buen número, 69. Muy bueno. Es que echaron ahora. Acá pasa, yo no sé si es el programa. Cobertura hay. No sé si falla. Y el que de cerrar y abrir otro. A ver si va mejor. Si es la tablet que se calienta. Ahora hay algo, hora y media, no falla. Espero poder tenerlo funcionado para el próximo fin de semana. No, yo creo que la cámara no.
En la pantalla de la cámara va todo bien. Cuando lo veo bien. Ya de la tabla. Buenas, David. Una vez de desconectar el cable y volverlo a conectar, a ver, igual se cierra y luego no tenemos nada. ¿Dónde me llegaron los... La chica que se perdió cuando pasa de 1 hora no le cargan los comentarios. Está previsto que se le llegaron los refuerzos a José. 3, 2, 1, ¡fuego! Vamos a retirar la tablet. Dios, que ya viene ahí. ¿Cómo salió, amigo? ¿Cómo salió? Esto viene fuerte, ¿eh? Voy a probar a sacarlo. Se va a cortar un poco lo que es la... Va a quedar la pantalla. Y luego un gancho otra vez. A ver si no se corta. A ver si es de eso. Vale, Rubén, es que tengo miedo de eso. Que luego tenga que abrirlo directo. Sería abrir otro directo y fuera, ¿sabes? Porque suele pasar. Me queda fatal. Sin embargo, ahora lo veo. A ver si ya se despertó.